Bienvenidos a Paddock GP, la casa de todo aquel aficionado del motociclismo. No he tenido la ocasión, por circunstancias personales, de darle el pésame a la familia, amigos, al equipo, al entorno de un chaval de tan solo 20 añitos, que es Borja Gómez, que ha perdido desgraciadamente la vida este fin de semana en el campeonato de Superbike, de Super Sport, del campeonato europeo en Manicurs, por lo visto. Un chaval de tan solo 20 años que ha sacrificado su vida, ha sacrificado la vida de sus padres también, económicamente, personalmente, porque conlleva mucho tiempo, ha sacrificado su vida por un sueño. Un chaval de tan solo 20 años, un niño de tan solo 20 años que desgraciadamente ha dejado este mundo por el uso y disfrute de lo que es su pasión del motociclismo, de las motos, que a muchos de nosotros pues estamos esperando inquietantemente cada fin de semana para ver a estos pilotos sobre encima de la moto. Y desde aquí le hago un llamamiento a esa banda de animales que tenemos, que insultan a los pilotos o se lucran o se ríen de ciertos pilotos porque no es su favorito o no llevan esos colores que a ellos les gustan, ¿no? Más respeto hacia los pilotos, hacia su familia, hacia esa persona, porque son niños, son novios, son padres, son familias, son personas, ¿no? Y necesitan y se deben un respeto por todos nosotros, por todos nosotros. Es un deporte donde se sacrifica mucho económicamente, un deporte donde se sacrifica mucho el tiempo, desde pequeño montado en una moto. Ellos son conscientes a lo que se exponen y están expuestos hasta incluso a perder la vida, como desgraciadamente es este caso. Y en este deporte se muere. En este deporte se muere desgraciadamente. Más respeto por todos los pilotos, por todos, desde el primero hasta el último. No cuesta nada, no cuesta nada. Solamente no insultar, no es reírse de un piloto. Respeto, es fundamental. Peligrosas palabras de don Jaime Alguersuari, abriendo esos melones que a él le gusta mencionar, y le ha tocado que lidiar, o al menos así lo veo yo, con un melón un poco amargo, incluso hasta cumplido, diría yo que está el melón, ¿no? No estoy de acuerdo en ciertas cosas que ha dicho este señor, que cada vez que habla pues hay que saberlo entender, y yo no termino de entenderlo. ¿Crees que lo viste todo sobre Maverick Viñales? Pues aún hay cosas importantes, cosas a destacar, porque hay mucho de lo que se ha arrepentido y se arrepiente actualmente Maverick Viñales. Y por fin una buena noticia esta semana tras la trágica pérdida de Borja Gómez, y hemos visto al campeón del mundo Jorge Martín subido de nuevo en una moto y probándose, donde ya veremos en esta semana que entra un test privado con la MotoGP en el circuito de Misano, y así lo ha confirmado el propio piloto. No obstante, se ha probado en una moto, en un maquinón, en un cohete, en una Aprilia RSV4, pero no es lo mismo, ¿no? Acabo de ver un vídeo que ha puesto en YouTube sobre el día que ha estado, los 2 días que ha estado en Montmeló, y dice que es una moto muy suave. Imagínate, una moto de más de 200 caballos, que para nosotros son verdaderos cohetes, para él es una moto suave. El otro día me preguntaba un amigo, una persona del grupo de WhatsApp de Paddock GP, que si había mucha diferencia entre lo que es una Superbike y una MotoGP. No tiene nada que ver, en absoluto. Y si nos da tiempo, pues también mencionaremos a Bautista, el futuro de Bautista, un escrito que ha hecho Aaron Canet también, BMW, y si nos da tiempo, pues entraremos un poquito más en materia, ¿no? Por supuesto, os invito a que suscribáis, todos los que no estéis suscritos,
me ayudáis a crecer, estamos creciendo bastante rápido. Si realmente merezco un like, me lo dejéis y activéis las notificaciones porque es bastante importante. A ustedes no os cuesta nada y a mí pues me enorgullece bastante y me sigue arropando un poquito más el algoritmo de YouTube. En cada descripción del vídeo tenéis el enlace al grupo de WhatsApp de PadoGP, por supuesto es gratis, y donde os animo a que entréis porque hay una gente maravillosa donde compartimos una infinidad de historias, de datos, de opiniones y siempre desde el máximo respeto. Si pensáis que por ser hoy domingo, está en verano, que muchos estaréis en la playa, en la piscina, y os ibais a librar de mí, amigos, desgraciadamente no os vais a librar de mí porque soy bastante cabezón, soy bastante constante en lo que hago y aquí me tenéis que, aunque ya sabemos que hasta la próxima semana no tenemos el Gran Premio de Alemania, ¿no? El jardín o otro jardín más de Marc Márquez que esta temporada, que es circuito, no es favorito Marc Márquez, pues aún queda una semana, ¿no? Toda esta semana, y si pensáis de que no hay cositas que contar, sí os traigo bastantes cositas que contar y sobre todo para hacernos más amena esta espera, ¿no? Y para meternos un poquito en faena, os quiero saludar a todos por aquí. Antonio, buenos días. Motero, muchísimas gracias, Antonio, por estar por aquí. Oscar Santana dice, a sabienda de la ventaja técnica de la Ducati en el 2024, entre el peligro de las concesiones a la competencia y el miedo a Marc, al Gigi Team no le quedó otra que enseñar de golpe todas sus cartas y secretos, dice. Oscar, muchísimas gracias, por supuesto, estar por aquí en el canal. Raúl Carrasco, buenas tardes, muy agradecido, Raúl, de que estés aquí. Taca dice, buenas tardes, gente, el título promete. Pues la verdad que sí, estoy bastante indignado, Taca, con palabras y cosas que se han dicho de Marc Márquez que no sabemos hasta qué punto es verdad o es mentira, ¿no? Raúl Carrasco, se me vacía la nevera de cerveza fresca. ¿Conocéis algún técnico? Tiene una fuga. Cruz Campo se llama, al menos aquí en Sevilla, Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, por estar por aquí. Cambiamos esta imagen del gran Borja Gómez y nos tenemos que ir un poquito al pasado con Marc Márquez y su llegada al Gresini Racing, ¿no? Que por cierto, antes de meternos en faena, el medio Moto Sprint ha lanzado o ha hecho un cálculo de lo que ahora mismo actualmente lleva ganado Marc Márquez. Y es una jodida locura, macho, es una jodida locura, ¿no? El medio Motor Sprint lo ha revelado y por victoria entre las sprint, las carreras de domingo y contando las pole position es una verdadera locura, ¿no? Y dice así, las 6 pole position lleva Marc Márquez, 6 victorias en carrera larga, ¿no? Y 9 carreras sprint ganadas. La que no ha ganado ha acabado segundo y la que él ha acabado segundo porque su hermano Alex Márquez ha ganado. O sea, sé que lo que es el dominio de las carreras sprint es íntegra para los hermanos Márquez. En 10 carreras disputadas, más de 300 puntos. Sabemos que lleva actualmente Marc Márquez en 10 carreras. En 10 carreras nada más, en 10 grandes premios. Resultados importantes que también se traducen en los correspondientes premios en efectivo. Os voy a cambiar la foto porque me gusta estar al día. Esta no. Y esta sí. Ahí está. Por cada victoria, Marc Márquez se lleva 200.000 euros por parte de Ducati. 200.000 euros, lo que hoy día vale un piso corriente, ¿no? Mientras que las sprint producen 40.000 euros nada más. Vaya pena, 40.000 euros. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 6 éxitos de las carreras largas, las 6 victorias de las carreras largas, el importe total alcanza el 1.200.000 euros que lleva ya embolsado Marc Márquez por parte de Ducati. Esas son las cláusulas, estas famosas cláusulas que hay, la letra pequeñita, los bonos por ganar carrera, por acabar segundo, por acabar tercero, todas estas historias, ¿no? De las carreras del sábado, en cambio,
el nativo de Cervera recaudó 360.000 euros para un total global que el tío se lleva o lleva actualmente más de 1,5 millones ganado. Un botín que certifica también que desde el punto de vista económico el impacto de Marc Márquez está teniendo esta temporada 2025. 10 grandes premios. Todavía no hemos llegado al parón veraniego. Imagínate con la escalada que él lleva lo que se puede embolsar nada más solamente por estos bonos. Más de 1,5 millones lleva ganado Marc Márquez antes del parón de verano. Vaya vacaciones que se va a pegar, tío. Y ahora sí, cambiando nuevamente al Marc Márquez del Gresini Racing, si no lo sabéis, Jaime Alguersuari ha dicho en un podcast con Nico Abad, han tenido una tertulia donde cada vez que este señor habla hay que saberlo leer entre líneas, hay que escucharlo muy detenidamente, y por más que yo lo escucho hay veces que no coincido con él y hay que escucharlo incluso 2-3 veces, ¿no? Es una persona con un currículum increíble en la historia del motociclismo, don Jaime Alguersuari, pero claro, este currículo, esta experiencia, amigos, de nada te sirve cuando llegue a las puertas de San Pedro, porque todos somos iguales. Sorprendentemente, cuando has dicho que Tardosi le ha confirmado a él, ojo a lo que digo, que el año pasado Ducati le capó la GP23 a Marc Márquez para que no ganase o intentar frenarlo. Eso es lo que Tardosi le ha confirmado a don Jaime Alguersuari. ¿Tú te lo crees? Allá tú. ¿Yo me lo creo? Pues mira, no creo que este señor, creo que tiene más de 70 años, con una experiencia, una historia en el motociclismo increíble, nos tenga que mentir, ¿no? Ojalá que no sea así y espero que no. Y por supuesto, pues me tengo que fiar de su palabra, ¿no? De que Ducati, el año pasado en el Gresini Racing, Tardosi le ha confirmado a él de que le ha capado la moto, esa GP23 que llevaba, a Marc Márquez. Y si esto es verdad, porque a mí me revienta esto la cabeza, me estalla la cabeza, no sé cómo se puede hacer eso. Y si nos basamos en la verdad, si nos ceñimos en la verdad, en lo que ha dicho este señor, y nos lo tenemos que creer, ¿vale? Si esto es verdad, que no dudo que sea mentira, ojo, otra vez lo digo, ya que no tiene necesidad de mentir, y sobre todo porque perdería esa reputación ganada, ¿no? Después de tanto tiempo. Sería vergonzoso, y aparte, si eso es verdad, es una vergüenza por 2 puntos que te voy a contar. Uno, que Ducati prohíba o entorpece a Marc Márquez, a un piloto que es Ducati, a un piloto de lo suyo, para que no gane con una moto anterior, ¿no? Y al equipo también. Hay muchos patrocinadores, muchas personas detrás donde han invertido en ese proyecto, ¿no? Y 2, porque eso es inadmisible. Y 2, si eso es verdad, si eso es cierto lo que Alguersuari ha comentado, si Marc y Gresini sabían esto, es vergonzoso que un equipo Ducati como el Gresini Racing sigan con Ducati, porque si la han hecho una vez con Marc Márquez, no con un piloto más, un piloto del montón, con perdón, con Marc Márquez, ¿qué es lo que no harán con un piloto más habitual, ¿no? Si eso es verdad, que vuelvo a decir que yo me lo tengo que creer porque viene de Jaime Alguersuari, una persona con una reputación creada por el tiempo donde se le debe ese respeto,
no nos debe de mentir, Tardozzi le ha confirmado a él de que el año pasado Ducati le capó esa GP23, perdón, a Marc Márquez. ¿Por qué? Pues evidentemente, ¿no? Para que esa distancia siguiese ahí, ¿no? Al menos el año pasado. No sé a qué se refiere con la palabra de capar. No sé en qué punto Ducati capó esa GP23, ¿no? En mi opinión, creo que la política de Ducati es tener unas motos satélite un pasito por detrás de las oficiales, ¿no? De las que no tienen contrato oficial con Ducati, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué quiere decir? Ya vimos el año pasado cuando Marc Márquez hacía buenos resultados, ganó, y en una de las entrevistas le dijeron, oye, ¿le has pedido algo a Gigi por esta victoria? Y, sí, que me dé algo nuevo, alguna chuchería nueva, como se le llama, ¿no? Y Gigi me ha dicho que no, que lo tengo firmado. Y me parece estupendo, ¿no? Oye, tú tienes firmado esto, no vas a recibir mejoras aunque ganes, no vas a tener más que otro porque ganes, es lo que hay, tú vas a tener esto y esto es lo que a ti se te va a dar. Y así ha sido, ¿no? Lo llevaron a rajatabla a pesar de que fuese Marc Márquez. De ahí a que Ducati capó esa GP23, ¿cómo lo hace Ducati? ¿Cómo lo hace Ducati? A mí es lo que me chirría. Es lo que no me termina de encajar en toda esta historia. ¿Cómo Ducati le puso las manos encima a esa GP23 para caparla? Una cosa diferente es que no reciba evoluciones, porque tú lo tienes firmado y los contratos así lo dicen, ¿no? Y tú ya has llegado ahí a Ducati sabiendo lo que ibas a tener. Eso no es capar, amigo. Eso no es capar. Pero claro, si Tardozzi le ha cogido a Alguersuari y le ha dicho, oye, Alguersuari, el año pasado con la GP23 Ducati se la capó a Marc Márquez para que no siguiese ganando o no sé si siguiese acercando a las oficiales. Pues ya no sabemos el por qué o cómo Ducati intervino y le puso las manos encima de esa GP23, contando nuevamente, digo, de que no sea mentira o de que no sea verdad, vamos a llamarlo así, porque mentira es una palabra quizás fea, de que no sea verdad del todo, ¿no? No lo tenemos que creer porque, como bien digo, no tiene necesidad de mentirnos. Y aparte, Alguersuari, en todo ese podcast, esa tertulia que tuvo con Nico Abad, pues ha dicho otras series de cosas que son opiniones suyas, y como todos podemos opinar desde el respeto, pues yo opino también ahora y no me parece adecuadas, digamos, ¿no? No me parece lo más conveniente para una persona de su talla que descalifique de esa manera a otros pilotos donde ya vemos que se juegan el pellejo, y descalificarlo de esa manera no me parece oportuno. Alguersuari, oye, muchísimas gracias a todos los que estáis entrando. Lorenzo López, Nismare 38, os devuelvo el saludo, os veo, pero como estoy hablando no me puedo parar un poquito a saludaros. Os devuelvo el saludo enormemente agradecido porque estéis por aquí. Leónidas08 dice, es tan fácil como que la satélite no evoluciona simplemente. La satélite llega a un momento que no evoluciona más. Claro, y es ahí a donde yo me refiero, pero eso no es capar. Eso no es capar una moto. Eso no es de que Ducati llegue, le ponga las manos encima a esa GP23 que tenía el año pasado y se la cape, le haga algo para que no siga en esa evolución ascendente que tenía Marc Márquez. Es muy diferente eso a que un equipo satélite que lo tiene firmado por contrato y que el piloto y el equipo sabe
de aunque tú me pidas a mí algo, oye, yo esto lo tengo que cumplir porque como no lo cumpla contigo, se lo tengo que dar al otro y al otro. Así que nos quedamos como está. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente y estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonidas08. Y otra de las cosas de las que ha dicho Alguersuari, creo que no tiene, no debe de ser así a mi entender. Es su opinión y respecto a su opinión yo voy a dar la mía, que como siempre digo, es mi opinión y no debe de ser la correcta, al igual que la suya tampoco debe de ser la correcta, ¿no? Si Marc Márquez, dice Alguersuari, le saca 300 puntos a Bagnaia, debería de irse. Pues mira, en cierto modo le compro eso porque llevo ya diciendo muchos directos de que la etapa de Pecco Bagnaia en Ducati debe de darse por cerrada. Hay etapas en la vida que se empieza y se finaliza. Y yo creo que la etapa de Pecco Bagnaia en Ducati, con la llegada de Marc Márquez y encima con lo que está consiguiendo Alex Márquez, Pecco Bagnaia debe de buscar la motivación, debe de buscar otro proyecto nuevo y marcharse de Ducati. Oye, señor Ducati, muchísimas gracias por todo lo que me habéis dado, los 2 títulos, sus campeonatos, pero hasta luego. ¿Vale? Agradecido enormemente, muchos besitos, muchas fiestas, jejejaja, una armonía muy bonita, pero hasta luego, yo tengo que buscar otro proyecto. Le ha pasado a Marc Márquez, se ha marchado de Honda para irse a Ducati y le ha pasado a una infinidad de pilotos, ¿no? Y no es malo, no es malo, son etapas que se comienzan y se deben de dar por finalizadas. Oye, Marco, es que si Pecco Bagnaia ahora mismo no está ganando con Ducati, que es la mejor moto, ¿lo va a hacer con otra moto? Pues no lo sabremos. ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Al igual que yo tampoco lo sé, ¿no? Las motos evolucionan, los pilotos siguen evolucionando y el factor mental, el factor psicológico, esas motivaciones, ese plus extra, el salirse de un conjunto donde ahora mismo todas las miradas, porque se lo ha ganado, está puesto sobre Marc Márquez, siendo tú hasta hoy día el piloto número 1 en ese box, pues mira, quizás no es el sitio adecuado ahora mismo para la vida de Pecco Bagnaia, la vida deportivamente, ¿no? Y no tiene en absoluto nada malo. Otra de las cosas que ha dicho Alguersuari, dice Quartararo, porque es que se la tiene sentenciada, parece, a Pecco Bagnaia, ¿no? Quartararo con una Ducati es mejor que Bagnaia de ida y vuelta. Pero vamos a ver, señor, esa es tu opinión. Respetable, por supuesto. Por supuesto, yo al menos no te la compro. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo lo sabes tú de que Quartararo hoy día es mejor que un Pecco Bagnaia con la Ducati? No lo sabremos, ¿no? No lo sabremos. Hasta el día que se pruebe. En las mismas condiciones. Llega Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, una Ducati, a final de campeonato Fabio Quartararo le gana a Pecco Bagnaia, oye, pues mire, se le ha dado mejor, ¿no? Se le ha dado mejor y ya está, no pasa nada. Pero hoy día no lo sabremos. Y me fastidia que una persona con una reputación tan grande, donde cada palabra suya llega a un montón de gente porque alcanzará a un montón de gente, me fastidia que crees estas polémicas, me fastidia que desprestigie así a pilotos, las cualidades de los pilotos, el tiempo de los pilotos, y no estoy de acuerdo, oye, no estoy de acuerdo y me parece que deberían de frenarse un poco en esas declaraciones y hasta incluso, fíjate, me encantaría poder dialogar con Jaime Alguersuari, no tengo la oportunidad, no lo conozco y no tengo manera de proponérselo, pero me alucinaría dialogar con una persona con el tallaje que él tiene, intentar entenderlo, porque es un gran comunicador, es un criminólogo como él se autodenomina, y me fliparía
poder charlar con él y decirle, oye, ¿y esto por qué lo has dicho? Y yo no estoy de acuerdo con esto, e intercambiar opiniones, que es lo bonito del motociclismo, ¿no? Una persona respetuosa, pero creo que está fuera de lugar que haga estas comparaciones, porque si fuese tu hijo, si fuese tu sobrino, si fuera un amigo tuyo cercano, y tú escuchas esto, te sentirías atacado, ¿verdad? Pues no creo que sea más conveniente que para lo que estamos viviendo ahora en el motociclismo se haga más daño de una persona donde está en una situación débil, no está pasando su mejor momento. La verdad que no me gusta eso, porque es pisotear a un piloto sobre el resto. Y otra de las cosas que dice, siempre en referencia a Pecco Bagnaia, dice: Pecco ganó porque solo estaba Martín y se lo repartieron entre ellos. ¿Pero por qué? ¿De verdad que los títulos de Bagnaia no tienen valor? ¿El título de Martín tampoco? ¿Qué es lo que tiene valor para ti? Lo que está haciendo Marc Márquez, evidentemente, ¿no? Evidentemente, tanto para ti como para mí, cualquier apasionado al motociclismo tiene un valor que, como siempre digo, tenemos que disfrutar del momento, porque no sabemos qué es lo que nos va a durar este momento de Marc Márquez, porque esto es puro motociclismo. Puedes tener a un piloto como favorito, ¿no? Que se intuye que el piloto favorito de Alguersuari, aunque él diga que no, es Marc Márquez, o por sus palabras, así lo entiendo yo. Pero no deberías de quitarle lo logrado a otro piloto, macho, porque esa gente han sufrido y han entrenado muchísimo para haber ganado lo que han ganado. Los títulos hoy día no tiene valor porque Marc Márquez no estuvo en su mejor momento. Pues mire, no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo. Ahora Marc Márquez sí tiene más valor el título de Marc Márquez porque está ganando y está ganando él. Pues evidentemente no, pero no es que tengan más valor que el resto, al menos así lo veo yo. Cuando se retire Marc Márquez, los títulos que sigan viniendo no tienen valor porque ya se ha retirado Marc Márquez. No te lo compro, ¿no? Hoy día de Nini Girly dice: no se te oye bien, ¿qué es lo que...? Pues no lo sé, no tengo idea. Si me podéis confirmar alguno, si se me oye bien, mal, porque es que no tengo ni idea. Lo hago igual que siempre y hay veces que se me escucha muy bien y otras veces que no tanto. Lo que venía diciendo, hoy día sin una Ducati ya sabemos que es difícil luchar por el título, ¿no? Por el campeonato. Más fue valiente en dejar su pasado, dejar un montón de millones de Honda, que muchos de los mortales no seríamos capaces de hacerlo, para tener la mejor moto. Y eso es de valorar, ¿no? Es de valiente. Y sobre todo de dónde venía Marc Márquez, ¿no? De los infiernos, ¿no? Pero eso no quiere decir que Marc Márquez tenga más valor de lo conseguido, de lo que ha conseguido el resto. Al menos así lo veo yo. Si analiza la actual situación en MotoGP de la forma que lo mira Alguersuari, oye, esto no ha valido porque no estaba Marc Márquez y ahora esto sí vale porque está Marc Márquez, podemos ver una época que necesita actualmente una Ducati para ganar, mientras el resto de pilotos sufre y no están a la altura, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Si Marc Márquez estuviese en Honda, hoy día tampoco tuviese valor, o tiene menos valor el
título, el 9º título que va a conseguir Marc Márquez por tener la mejor moto. Porque eso no se dice, ¿no? Se dice por parte de una parte de la afición, pero por otra no. Y según ve Jaime Alguersuari estas historias, estas cosas, debería de ser un poquito más imparcial y oye, si antes los títulos de Pecco Bagnaia, de Jorge Martín, se ha ganado porque no estaba Marc Márquez y porque tenían la mejor moto, ahora que no está Jorge Martín, que Pecco Bagnaia está en apuro, que Fabio Quartararo está con una Yamaha que no está a la altura de las Ducati, que Pedro Acosta no está a la altura de la Ducati por tener una KTM. El resto de pilotos no están a la altura de Marc Márquez por no tener una Ducati. Y Marc Márquez sí, ¿no? Y se ha amordado, se ha acoplado, se ha fusionado con esa Ducati a la perfección por su talento y potencial. ¿Tiene menos valor eso? Evidentemente no, así lo veo yo, ¿no? Evidentemente no. Pero tampoco lo otro. No hay que quitarle méritos a lo anterior y descalificar a los pilotos de esa manera y viniendo de una persona tan reputada, donde se ha ganado un respeto en el tiempo como Jaime Alguersuari. No debería de decir eso. Ya que habemos por aquí unos cuantos, por favor suscribiros los que no estáis por ahí suscritos, me dejáis un like, que hay muy pocos likes, si realmente me lo merezco, ojo, y por favor suscribirse, activar las notificaciones cuando haga los directos, sabréis al instante de que estoy haciendo un vídeo. A ustedes no os cuesta nada, totalmente gratis, ya lo sabéis, y a mí me hace un gran favor, ¿no? Y por supuesto, pues cambiamos de tercio, nos vamos a Super Maverick Viñales, donde está haciendo una temporada increíble. Un tío que ha cambiado su mentalidad, muy positiva, y le está ayudando, le está ayudando. Incluso está intentando ayudar en cierta manera a un Pedro Acosta que está muy negativo, y su manager Valera ha confirmado de que Pedro Acosta no está feliz en KTM y que el tío está loco por salir, pero que claro, él no tiene cláusula y la única manera de salir de KTM sería que KTM le diese carta de libertad, llegasen a un acuerdo económico evidentemente, y adiós, muy buena, ¿no? Pero KTM, ahora que ha sido rescatada por un multimillonario indio, no van a dejar, sería de tonto dejar a un piloto como Pedro Acosta, ¿no? Las declaraciones de Maverick Viñales, que han sido increíbles. En 2018 tuve la oferta para estar en el equipo oficial Ducati. Para estar en 2019 y 2020 como compañero de Dovizioso. Eso dice el piloto. Eso es de lo que más me arrepiento realmente en mi carrera deportiva. Tócate los cojones. Con perdón. Y más viendo lo que hay ahora, ¿no? ¿Quién le diría hoy día no a Ducati? Nadie, ¿no? Todos quieren esa moto. Todos. Y el que diga que no, miente. Pero ¿por qué Maverick le dijo que no a Ducati cuando en esa época ya ganaban carreras con Dovizioso, ¿no? Y dice, lo importante que es tener un entorno bueno o un entorno que se fusione contigo y te conozcan y te den y te apoyen cuando tú realmente lo necesitas, ¿no? Dice, me convencieron, yo estaba convencidísimo de ir a Ducati, pero el grupo con el que trabajaba, me convenció de seguir en Yamaha y probar a ganar ahí. Madre mía, ¿quién sería esos consejeros? ¿Quién sería esos consejeros? Porque que no duden del talento de Maverick Viñales, porque este tío con una Ducati ya estaría ganando carreras y quién sabe, si hubiese batido el cobre o el cuero, mejor dicho, con
con un Jorge Martín, un Pecco Bagnaia, antes de estar Marc Márquez en Ducati, ¿no? No sé si ustedes lo veis capaz de... Os lo voy a poner por aquí por una encuesta, ya que somos unos cuantos. Maverick. Capaz. A ver lo que me vaya a decir por aquí, ya que somos unos cuantos. Os lanzo por ahí una encuesta y ahora os leo en una mijita. ¿Sería capaz Maverick Viñales hoy día con una Ducati ganarle al actual Marc Márquez? Somos unos cuantos, echarle un vistacito ahí a las encuestas, porque la verdad que es entretenido, ¿no? Una ruptura poco profesional y dolorosa económicamente que perdió y mucho, porque ya sabemos que a todos cuando nos tocan el bolsillo pues nos duele bastante, ¿no? De Yamaha me fui en el 21 y tenía contrato para el 21 y 22, ¿no? Ya sabemos que se fue a mediados del 21. Al irme de Yamaha renuncié, si sumo todo, a 17 millones o por ahí, dice, con esos 2 años. 17 millones de euros, ¿eh? 17 millones de euros. Si para nosotros los mortales, los aficionados de sofá, ¿no? Que somos los locos que estamos aquí, nos parece mucho 1 millón, ¿cuántos son 17? Por Dios, para tú renunciar a eso. 8 y 8 más Monster, su patrocinador, y más cosas que tenía. Renuncié a mucho, ¿no? O sea, sé que ya no son ni 17 millones. Sería un montón más, ¿no? Redondea a 20 millones, ¿no? ¿Quién renunciaría a eso? Ya sabemos que vimos a un Maverick Viñales cabreado con Yamaha, un Maverick donde creo que ahora es mucho más maduro, mucho más inteligente. La experiencia a base de palo aprende uno y él está aprendiendo. Y vimos a un Maverick Viñales encima de esas Yamaha M1 dando una vuelta al corte muy cabreado, y Yamaha pues decidió bajarlo de la moto, ¿no? 17 millones por parte de Yamaha y por parte de sus patrocinadores, entre ellos Monster, otros tanto más, ¿no? Unos 20 millones perdió Maverick Viñales al irse de Yamaha. Pero ya no es eso, sino tener la oportunidad de estar en una Ducati oficial y decir no, ¿no? O que a ti te aconseje, tú teniendo la idea clara, que a ti te digan, oye, no, sigue con Yamaha. Y ahora sigues con Yamaha y ni termina, y te cuesta alrededor de 20 millones la broma, ¿no? Querido Maverick, dale de lado a esos consejeros si te quedan algunos, porque se equivocaron y bien, y lo pagas tú, no lo pagan ellos, ¿eh? Hablando de Yamaha, ya no esconde su nuevo concepto de... A ver que os ponga por aquí una fotito. Ya no esconde su concepto del nuevo V4, ¿no? Ese futuro de Yamaha que ha renunciado a su tradicional 4 en línea, donde Fabio Quartararo, en una de las condiciones que tiene con Yamaha para seguir, es que quiere ese motor V4. Es un motor donde le saca más potencia, un motor mucho más estrecho, donde puede agrandar esos apéndices aerodinámicos, esa fuerza aerodinámica, pero aún no está listo, ¿no? Aún no está listo. Lo ha probado Dobby, lo ha probado Augusto Fernández, los pilotos oficiales no, porque dicen que todavía no está a la altura y quieren tenerlo un poco más competitivo para que no confundan a los pilotos oficiales, ¿no? Las declaraciones de Dobby, de lo más destacable es cuando afirma de que para nada este V4 está a la altura de competir, ¿no? Antes de seguir, os voy a leer 7 votos nada más. Qué triste soy, tío. Vemos más de 100 personas en el directo. Maverick con Ducati es capaz de ganar a Marc Márquez. Evidentemente todos, o la gran mayoría, dice que no. Carlos García ha dicho hola, muchísimas gracias Carlos por estar por aquí. Ángel Fernández, muchísimas gracias, tío, por estar por aquí. Viñales es un gran piloto lleno de malas decisiones. Sí,
Sí, totalmente de acuerdo. Y se ha visto frustrado, se ha visto capado por esas malas decisiones, y yo creo que Maverick va a ser como un Pedrosa. No va a tener ningún título, ningún campeonato de MotoGP, y es un piloto que se lo merecía, ¿no? O se lo merece. Como bien estaba diciendo, las declaraciones de Dobby con este nuevo concepto de V4, ¿lo veis por aquí? Sí, ¿no? Y muy parecido al anterior, lo que es el carenado. Dice, con la moto nueva solo hemos realizado una prueba de funcionamiento. Todavía no estamos en disposición de evaluar el rendimiento. Los pilotos de fábrica solo probarán el V4 cuando creamos que el rendimiento suficientemente bueno como para que lo sientan y lo entiendan. Y creo que es lo más sensato, ¿no? No confundir a los pilotos oficiales, que sigan ellos con el 4 en línea, a pesar de que dije directos atrás que Fabio no se pasó por ese test donde probaron también el V4 en Montmeló y decidió irse de vacaciones, pero creo que escuchando estas palabras es lo más sensato, ¿no? Y ya, pues metiéndonos ya un pelín más de lleno en el tema de Eli Flores, ha dicho hola, muchísimas gracias Eli Flores por estar por aquí, a las personas que no estáis suscritas, soy muy cansino, pero es que veo las estadísticas y sois muchísimos los que veis los directos, muchísimos, la gran mayoría que veis los directos, mucho, no una vez ocasionalmente, que sois residentes en el canal y no estáis suscritos. Suscribirse, que no cuesta nada, y a mí me hacéis un gran favor. Y no lo digo yo, me lo dicen las estadísticas que lo veo, vamos. Pasando un poco ya del tema Alguersuari y demás historias, pues vamos a hacer una mini previa de lo que nos espera el próximo fin de semana en el circuito de Marc Márquez, ¿no? Ya sabemos de sobras quién es el dueño del circuito y no me refiero al propietario, me refiero a que el dueño del circuito de Sachsenring, Alemania, es Marc Márquez, no hay más, ¿no? La victoria de Marc Márquez en 2021 con Honda, que fue su última victoria en este trazado, era una Honda muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, a las motos que vemos ahora y a la moto que él lleva ahora, ¿no? Esa Honda era una moto más corta, una moto más brusca, muy agresiva, con un setup muy cargado adelante, de frenada fuerte. Y hoy día pues no tenemos eso con Marc Márquez y esa Ducati, ¿no? Es todo lo contrario, una moto más larga, una moto más voluminosa, una moto donde hasta el propio piloto ha confirmado que y le da esa pincelada, ese consejo gratis a Pecco Bagnaia, donde le dice que esta moto se pilota de atrás, siendo muy fino y gestionando muy bien el consumo de neumáticos traseros. El regreso de Marc Márquez de 2022 y 2023 con caídas, pues no fue así. En la Sprint 2023 fue tercero y 2024 con Ducati. En la Sprint hizo el séptimo y en la carrera larga hizo el segundo, a 1.4 de Pecco Bagnaia. ¿A cuánto acabará en este 2025 de Pecco Bagnaia? Los datos del circuito, pues es un circuito muy corto, muy corto, de 3,67 metros, 3.670 metros de cuerda, curvas de derecha 3, curvas de izquierda 10. La recta más larga, 700 metros nada más, ¿no? El récord del circuito lo tiene Jorge Martín en 2024 en 1.19.4, paró el crono. Tiempo rapidísimo. Y el piloto con más pole position, ¿cómo no? Marc Márquez con 7. El piloto con más victorias, ¿cómo no? Marc Márquez.
Puntos destacables, al menos para mí, en la curva 11, esta que tengo por aquí, donde viene muchísimo tiempo rodando con el flanco izquierdo del neumático, y aquí tiene un cambio de dirección en bajada muy rápido, donde hemos visto caídas muy feas, muy duras, en este punto 11, donde se pueden destacar esos tiempos, y sobre todo en la curva 11, esta de aquí, en la entrada meta, donde con una gran frenada se te hunde muchísimo el tren delantero, suelta freno, gira para esa pequeña subida, encararla con la recta de 700 metros nada más, ¿no? Hoy le he preguntado a Lluís Zúñiga, digo, Lluís, ¿dónde Marc Márquez puede marcar diferencia? Y me dijo que menos en el último parcial, en el resto, ¿no? Y yo creo que sobre todo en el T2, en todo este tramo de aquí de izquierda, y sobre todo en el punto 11, donde empieza ya el T3, una curva de valiente, una curva donde tiene que tener mucha confianza en el tren delantero. Y vamos a ver un Pecco, creo que sufriendo, a priori sobre el papel, sufriendo, porque es un circuito donde primero tiene 10 curvas a izquierda, sabemos el currículo que tiene Marc Márquez en este trazado, y es un circuito donde tiene que tener mucha confianza en el tren delantero, y vemos un Pecco Bagnaia que no lo está haciendo, ¿no? Os voy a poner por aquí una encuesta, a ver si os animáis. ¿Quién será? A ver, ¿cómo lo puedo plantear? A ver, ¿quién ganará el domingo? No hay que dar las cosas por hecho, porque ya vimos que el año pasado todos dábamos por hecho de que Marc Márquez, por llevar una Ducati, iba a ganar, y no fue así, ¿eh? Ahí lo lleváis. Ahí lleváis la encuesta. ¿Quién ganará el domingo, no? Donde se reparten los puntos, ¿no? La distancia más larga, donde influye esa gestión de neumáticos, gente inteligente, pilotos inteligentes. ¿Quién ganará? ¿El Marc Márquez, Alex Márquez, o ganará otros? Ya estamos viendo un Marco Bezzecchi donde con esa Aprilia catalogada o etiquetada como moto tablón, ya no es una moto tan tablón, una moto donde es muy dinámica, una moto que se está haciendo bastante ágil, una moto que recorta mucho las curvas, y donde estamos viendo que es la segunda fábrica después de Ducati en el campeonato, ¿no? Y la verdad que es Marco Bezzecchi el que la está llevando ahí sin duda. ¿Puede ser Pedro Acosta? ¿Puede ser Maverick Viñales? Ojalá, ¿no? Ambos pilotos se merecen un buen resultado, ¿no? Pero, amigos, creo que lo tiene bastante difícil aquí. No hay que dar las cosas por hecho, porque ya hemos visto que en Austin Marc Márquez, por ese exceso de confianza, falló, ¿no?, en su circuito con una Ducati oficial. Oye, Marco, es que si no se hubiese caído hubiese ganado. Sí, pero se cayó, ¿no? En Jerez, un circuito que se le da estupendamente a Marc Márquez, y no ganó tampoco, no ganó, se fue al suelo, también por ese exceso de confianza, ¿no? Llega a Sachsenring, llega a Alemania, su circuito, y hemos visto un Marc Márquez fallando en su trazado favorito. Este también es su trazado favorito, así lo dice el tiempo, así lo dicen los datos, ¿no? Ojo, porque el año pasado con esa GP23, que siempre digo que era una moto menos acorde a las necesidades de Marc Márquez, no ganó. ¿Qué me decís por aquí? Vamos a ver. Eli Flores me dice: saludos desde Venezuela, hermano. Muchísimas gracias por estar por aquí, Eli Flores, y compartiendo este ratito con nosotros. Compartiendo también por el grupo de WhatsApp. ¡Ah, mira! ¡Qué bien, tío! Me alegro que estés en el grupo de WhatsApp. Me alegro un montón.
Carlos García, Yamaha le quitó la oportunidad a Maverick de ser campeón tocando la moto en su mejor momento. Y eso lo dijo, es lo que siempre digo, ¿no? Hay mucha gente que dicen, es que Maverick siempre con las excusas, siempre. Oye, en DAZN hicieron un documental de Maverick Viñales y siempre hay que escuchar las dos partes, ¿no? Y cuando Maverick habla de esa parte, ese tiempo en Yamaha, jolín, te da mucho que pensar, ¿eh? Y eso lo dice Carlos García, lo dice Maverick en ese documental, que le invito a la gente que lo vea, porque la verdad que es muy bueno. Willy Wine ha dicho hola, muchísimas gracias, te devuelvo el saludo. Carlos García, ya Honda no tenía evolución, por eso Marc se caía mucho porque estaba obligado a ir al límite. La verdad que sí, la verdad que sí. Hermano, disculpa, le podría decir a Luis por qué odia tanto a Marc. Carlos García, yo no, Luis no odia a ningún piloto, ¿eh? Yo tengo mucho contacto con él y hay veces que quizás o no lo entendéis o tenéis un concepto diferente a él. Y ya te aseguro que Luis no odia a ningún piloto, ¿eh? César Augusto Telles Suárez, el año pasado a Marc le costaba la clasificación, por eso le costó luchar por más carreras, a diferencia de este año que está clasificando muy bien. La clasificación, tío, es que es fundamental. La clasificación es fundamental. Es increíble la imagen esta, ¿eh? Es increíble de Marc Márquez con Honda, tío. Hay veces que a ti te dicen un piloto y lo enfocas a una marca, ¿no? Como a mí me dicen al menos Dani Pedrosa. Y a mí se me va la imagen al tiempo de Dani Pedrosa con Honda, no a este Maverick con KTM. También me dicen a lo mejor Valentino Rossi y se me va la imagen a Yamaha, no a Honda ni a Ducati. Y cuando me dicen Marc Márquez, a mí se me va esta imagen, estos colores, tío. Me fliparía, me encantaría ver a Marc Márquez de nuevo con estos colores, tío. Sería alucinante, sería alucinante. A pesar de lo alucinante que está consiguiendo, ¿no? Ángel Fernández dice, yo creo que en Jerez aprendió la lección. A base de palos se aprende, ¿no? A base de palos se aprende y ojalá que sea así, veamos un fin de semana que todo apunta a ello, de dominio absoluto de Marc Márquez, ¿no? Y ya sabemos que es un circuito difícil para adelantar, como hacen, un circuito de una única línea y hay 2-3 puntos clave que es donde puedes adelantar esa entrada a meta, la anterior que hay en la entrada de meta, que es con la bajada de la 11, y hay 2 o 3 puntos donde sabemos ya de que Marc Márquez va a tener una moto con ese setup como hizo en Assen, una moto con un setup enfocado a una frenada fuerte, ¿no? Para cubrir esa mínima oportunidad de que te puedan adelantar. Sachsenring manteniendo la trazada correcta, esa única trazada que hay, es muy difícil que te pase y es muy difícil pasar a Marc Márquez. En 2023 vimos una de las decisiones más sorprendentes de Marc Márquez en su carrera, ¿no? De no disputar la carrera del domingo en su circuito. ¿Y por qué hizo eso? Porque se pegó de palo ese fin de semana increíble, estaba totalmente desesperado, ¿no? Marc no quiso competir el domingo y por un total de 5 caídas, por 5 caídas. He estado buscando información, viendo vídeos y fueron 5 caídas las que Marc Márquez sufrió ese fin de semana en Saint-Cyril en 2023, y a pesar de tener el apto médico para que corriese el domingo, el tío dijo, mira, escúchame, que no me monto más, que estoy hasta los cojones, hablando mal y pronto, de caerme, de hacerme daño, de jugarme el pellejo. ¿Para qué? Para coger 4, 5, 6, 7 puntos como mucho, que no me monto. ¿Fue bueno? Pues mira,
lo entiendo, perfectamente lo entiendo a él, ¿no? Porque es un caso muy parecido a Jorge Martín, a pesar de que con lo de Jorge no estoy de acuerdo, pero entiendo al piloto, ¿no? Te caes, no tienes confianza, no puedes ir al límite. ¿Para qué? Para arañar unos mínimos puntos. No te estás jugando el Mundial, entiendo esa parte, pero entiendo también los aficionados, no de Alemania, sino de otras partes fuera de ese país, que han ido a ver a Marc Márquez en su circuito, ¿no? Y van únicamente, a hacerme caso, van únicamente a verlo a él, para que tú ahora no corras, teniendo unos patrocinadores también. Está feo, ¿no? En ese aspecto está feo, ¿no? Pero ojo, que lo entiendo perfectamente la decisión que él tomó, incluso yo también lo hubiese hecho si fuese así, ¿no? Gerard Espasa ha dicho hola. Gerard, muchísimas gracias por estar por aquí. A todas las personas, siempre lo digo, suscribirse, tío, por favor, que no cuesta nada. Somos muchos en el directo. Dejarme un like si realmente os convence este contenido. Algún comentario, activar las notificaciones, podéis pasar al grupo de WhatsApp que tenéis el enlace en la descripción del Pado, de la comunidad de Pado GP, que es totalmente gratis y hay un montón de gente, somos alrededor de 300 personas, compartimos un montón de historias y de cosas muy buenas. Pero sobre todo suscribirse, porque habéis muchos que consumís este contenido que yo hago y no estáis suscritos, y siempre veis el contenido y no estáis suscritos. Suscribirse es un botoncito, es un clic. Yo me espero 1, 2, 3, 4, 5, hacerlo, no cuesta nada. Y a mí me hacéis un gran favor a seguir creciendo, ¿no? Según Motorsport, en esa carrera hasta incluso vimos a un Marc Márquez que consideró su retirada. Gracias a Dios no pasó eso. Gracias a Dios no pasó eso. Y fríamente en su casa ya el chaval se quedó tranquilo, pensó y siguió. Y gracias a Dios no hemos visto un Marc Márquez retirado, y donde estamos viendo una magnífica temporada. Por supuesto, no hay que dar las cosas por hecho de que Marc Márquez va a ser el gran dominador en Sachsenring, porque lo hemos visto en Austin que falló, lo hemos visto en Jerez que falló, y no hay que dar las cosas por hecho nunca, ¿no? Finalizo la encuesta y estáis todos realmente locos como yo, ¿no? Yo también opino que el que ganará el domingo debería de ser Marc Márquez, porque así los números lo ha dicho, ¿no? Fíjate, puñetera coincidencia, ¿no? Marc Márquez, el 93%, decís que sí, que Marc Márquez será el ganador de la carrera del domingo. Esto ya intuye algo, ¿eh? Como Marc Márquez el domingo gane, saco esto a relucir, ¿eh? ¿Quién ganará el domingo? Marc Márquez con el 93%, el 93% le persigue, ese número que debería de ser retirado del motociclismo cuando él se retire. Y ojo, una de las cosas que se me ha pasado de mí por alto, que no lo tenía apuntado, de las palabras, o una de las cosas opiniones que ha dicho don Jaime Alguersuari. Le pregunta a Nico Abad, oye, ¿le queda mucho a Marc Márquez? Y dice no. Contundente. Es un chaval que está enamorado, un chaval que ya no se quiere jugar el pellejo, no quiere tener caídas duras, no quiere sufrir más. Lo hemos visto en Assen, pasó un viernes donde se pegó 2 caídas duras y dijo que era día para estar en el sofá y que su cuerpo ya no aguantaba eso. ¿Por qué? Evidentemente, tiene más de 30 años. ¿Es mayor? No. Pero para el motociclismo actual, para ser un piloto de élite, no es lo mismo caerte con 18 o 20 años, que te levantas, te quitas la arenilla, el polvo
y sales otra vez corriendo, con más de 30 años, el dolor es un poquito mayor, la recuperación es un poquito más larga también, está más incómodo, tu cabeza te hace pensar porque ya tienes más de 30 años, eres más maduro, tienes tu casa, tienes tu vida resuelta, tienes tu novia, mujer, un proyecto de vida que dices tú, a mí me compensa esto, montarme otra vez la moto y caerme y hacerme daño, pues evidentemente es algo a valorar, ¿no? Y gracias a Dios, pues esa decisión no la tomó Marc Márquez en su día, en 2023, y estamos viendo un Marc Márquez disfrutando, ¿no? Bendiciones a todos, dice Rafael Forte. Muchísimas gracias, Rafael, por estar por aquí. Santideva, no inventes cosas, no sé qué estoy inventando. Yo creo que Marc firma 2 años más con Ducati y se retira. Pues ojalá te equivoques, Carlos, y veamos un Marc Márquez durar lo que le aguante el cuerpo, ¿no? Porque es que estoy harto de decirlo, este tío es motociclismo. Marc Márquez es motociclismo puro. Y hay que disfrutar de ello, ¿no? Se ha dicho de que Marc Márquez o en torno de Marc Márquez está diciendo que este sería su último año. Ojalá no sea así. Alguersuari ha dicho que a Marc Márquez no le queda mucho. Ya es la segunda vez que escuchamos esto de Marc Márquez, pero yo ojalá los planetas se alineen y veamos un Marc Márquez durante mucho tiempo más, ¿no? César Augusto dice, doy por ganador a Marc y es gracias a haber fallado en Austin Jerez. Marc entró en concentración absoluta y ahora es el mismo animal, pero con más cabeza fría. Pues ya sabemos que Marc, y lo hemos visto también en Asen, y en el directo que hice de puntuaciones dije que Marc se llevaba el 10 mío, porque sin ser el piloto más rápido fue el piloto más inteligente y ganó por eso, ¿no? Y Marc Márquez inteligente es un rato, el tío es un animal y es un animal dentro y fuera de la pista. Carlos García dice, ¿y cómo va a quedar el hermano campeón? Pues Alex Márquez está haciendo una temporada increíble, ¿no? Pero es todavía apto a llevarse ese campeonato. Pero como bien digo, las victorias que se repartan este año serán con el permiso de Marc Márquez. Si Marc Márquez vemos que no falla o que no se encuentra en una situación cómoda, no va a perdonar. Familia, más de una horita de directo. Muchísimas gracias a los que habéis pasado por aquí, a los que habéis dejado el like o habéis suscrito. Estamos en una semana muy importante de Gran Premio, una semana que ahora nos espera un doblete que es Sandselring y después Breno, una semana donde vamos a ver por fin a Martín, Jorge Martín, encima de esa Aprilia que no desea, y en ese test privado de Misano, y veremos a ver qué conclusiones saca de cara a su futuro. Pero lo tiene apretado Jorge Martín, ¿no? ¿Qué nos deparará en Sandselring? Pues todo apunta que sobre el papel Marc Márquez es el gran favorito, ¿no? Junto a su hermano, y donde vemos que un Pecco Bagnaia va a sufrir bastante porque es un circuito de izquierda y un circuito donde tienes 2-3 puntos que tienes que tener muchísima confianza en el tren delantero. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por estar por aquí. Carlos García dice, hermano, si mira cómo está este año, imagínate el otro año que pasa a Valentino en campeonatos. Pues todo apunta a eso. Familia, muchísimas gracias por estar por aquí, seguir disfrutando de lo que queda del domingo. Os deseo una buena semana y sobre todo nos seguimos viendo y os espero por aquí. Muchísimas gracias y que tengáis